Pero bueno, bienvenidos. Esta prácticamente es la primera clase de este tercer parcial. Miren cómo se va el tiempo rapidísimo. Entonces estamos iniciando un nuevo parcial. El día de hoy voy a compartirles los promedios, más o menos ya. Creo que de este curso todos dieron aporte conmigo, porque la primera semana todos tenían el permiso de dar el aporte, entonces no hay problema. Entonces vamos a decirles cuáles son sus calificaciones, sus promedios, si es que hay alguna duda, si es que hay de pronto incluso algún error o algo, pues vamos a revisar esas notas y vamos a empezar con el tema nuevo para la clase de hoy. Pero antes de eso vamos a tomar listas, ¿sí? Entonces, por favor, ya ir encendiendo las cámaras y les voy a presentar aquí la asistencia para que ustedes respondan. Gabriel Alvarado. ¿Faltó? Ok. Presente. Ahí, así está. Cristela Alvarado. Presente. Presente. Listo. Adriana Arellano. Adriana. Faltó. Yared Arriaga. Yared. Ha faltado también. Alex Calle. Si lo vi. Presente, profesor. Saúl Cárdenas. Presente, profe. Ya. Thais Chassi. Presente. Listo. Elkin Díaz. Presente. Listo. William Erazo. Presente. Sumar. José Luis. Presente. Talía García. Presente. Luis García. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Zurieta. Presente. Zaida Jaén. Presente. Listo. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Presente. Adrián Mite. Listo. Nicole Montserrat. Presente. Ok. César Mora. Presente. Nehemías Núñez. Presente. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Presente. Santiago Pérez. Presente. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Ah, ya, listo. Elkin Quijije. Presente. Abel Ramírez. Presente. Noelia Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Ya, Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Presente. David Yagual. David. Zuleika Zambrano. Presente. Zuleika, listo. A ver, a David yo le di el ingreso hace un minuto. ¿Qué pasó? ¿Se retiró? David. Ok, jóvenes. A ver, les voy a mostrar las calificaciones. Por favor, obsérvenlas. Si es que hay algún error, alguna situación, pues ustedes me avisan para poder corregir a tiempo. A ver, aquí tenemos. Ya. Listo. Aquí están las calificaciones.
Miren, esta nota de acá de la columna amarilla donde dice nota del parcial, este vendría a ser el promedio final, acá donde estoy marcando esta columna. Sí, entonces aquí ustedes tienen el insumo 1, el insumo 2 y acá sale el promedio. Entonces observen, fíjense en las notas. ¿Qué significa PC? La participación en clase. ¿Qué significa AP? Significa el aporte. T1 es la tarea y QZ pues es el ejercicio de quizzes que alguna vez hicimos. Esto es en formación cristiana. ¿Cuándo tenemos formación cristiana con ustedes? ¿Mañana? Sí, profe, mañana. Ah, ya, porque bueno, mañana puedo darles lo de formación cristiana para no demorarnos mucho. Entonces, el día de hoy les voy a dar lo de estudios sociales. Ya, aquí está lo de estudios sociales. Ya, igual, en la parte amarilla corresponde al promedio total y AP aporte, PS participación en clase, T1 tarea 1, T2 tarea 2, eso significa. Entonces observen, aquí está al joven Gabriel Alvarado, el promedio final 9.88, Cristel 9.63. Ustedes vayan revisando, revisen sus notas y por si acaso alguna situación, algún error, no sé, algo, pues ustedes me avisan, ¿sí? De lo contrario, ya yo pasaría estas notas a la institución. Arellano Adriana, 8.50. Arriaga Yared, 8.31. Alex Calle, 9.50. Cárdenas Saúl, 9.25. Chasi, 9.88. Díaz, 9.50. William, 9.63. José Luis, 9.94. Talía, 9.44. Luis García, 9.38. Joel Hidalgo, 8.69. Isurieta Vanessa, 9.94. Jaén Zaida, 8.94. Ricardo, 9.38. Alanis, 9.75. Yacer, 8.63. Nicole, 9.44. César Mora, 8.44. Nehemías Núñez, 9.25. Manuel Orellana, 9.88. Doménica Pacheco, 8.63. José Pérez, 8.69. Santiago Pérez, 9.88. Axel Pilay, 9.75. Brittany, 9.88. Elkin, 9.06. Abel, 9.63. Valentina, Noelia Valentina, 9.94. Jordana, 9.88. Valentina, 9.88. Carlos Vergara, 9.56. Romina Villa, 9.63. Alison Villasís, 10. David Yagual, 8.19. Zuleika Zambrano, 9.94. Bien, entonces estas son las notas jóvenes en estudios sociales. Si hay alguna duda, algún error, alguna situación, díganmela de una vez para poder corregir. ¿Ninguna duda? Ya. Entonces, bueno, yo procederé a pasar ya estas notas al sistema para que ya queden registradas, ¿sí? Eso es importante saberlo, conocerlo y que todos puedan verificar sus calificaciones. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema, o vamos a empezar la unidad prácticamente con un tema bastante interesante porque está lleno de violencia este tema. Y bueno, no es que la violencia sea interesante, pero sí es interesante comprender las causas para que no se vuelva a repetir la violencia que existe hoy en día.
A ver, les voy a comenzar preguntando lo siguiente. ¿Quién ha sabido de alguna noticia donde hoy en día, en algún lugar, en algún país del mundo, están sucediendo actos de mucha violencia? A ver, ¿quién me dice? En Estados Unidos. Correcto. ¿Quién participó? Nicole Monserrate, profesor. Ya, muy bien, Nicole. Sí, voy a ir anotando sus participaciones. Recuerden, esto es participación en clase, entonces voy a irlo anotando. Nicole Monserrat, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. A ver, Nicole, entonces, ¿tú has escuchado de noticias que hay violencia dónde? En Estados Unidos. Así es, Porque esto del racismo. correcto. Por el color. Todo comenzó, ajá, con el asesinato de George Floyd. ¿Se acuerdan? Eso fue en el mes de mayo, si no me equivoco, hacia finales de mayo. Y eso desató unas protestas violentísimas en muchas ciudades de Nueva York. Incluso no solo fue en ciudades de Estados Unidos, pero no solo fue en Estados Unidos, sino que luego en muchas ciudades del mundo, en solidaridad con esta situación de racismo que había en Estados Unidos, que hay todavía en Estados Unidos, pues muchas ciudades salieron a protestar, es verdad. Entonces en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál podríamos decir que que es la causa para que la gente haya salido a las calles? ¿Cuál fue la causa, Nicole? Sí. ¿Cuál sería la causa? No lo escuché, profesor. Ah, ya, del ejemplo que tú nos pusiste de las protestas que están hoy en día en Estados Unidos muy fuertes, muy violentas, ¿cuál entonces sería la causa de esas protestas? Para que no haya más racismo. Eso, muy bien. Entonces, la sociedad protesta para pedir algo, algo para que la sociedad mejore, ¿verdad? Siempre las protestas no se desarrollan así nomás porque la gente es loquita, digamos, y la gente no tiene nada que hacer en la casa y por eso sale a la calle a protestar. No, no es así, no es así. Las protestas siempre tienen una causa y siempre, por lo general, en las protestas se eleva peticiones a las autoridades, al gobierno, para que la sociedad funcione mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, entonces justamente en este nuevo parcial vamos a ver el tema que tiene que ver con las protestas, con los movimientos sociales, con las dictaduras que han habido en América Latina durante el siglo pasado. Y hoy vamos a comenzar estudiando principalmente algunos de estos movimientos que generaron mayor repercusión en la historia y que dada su importancia hasta el día de hoy se los recuerda muchísimo por su importancia histórica, ¿sí? Y el primero de ellos es la Revolución Cubana. Listo, entonces, a ver, vamos a hacer como un ejercicio de participación. Todos vamos a buscar qué es la Revolución Cubana, las fechas, los personajes, qué sucedió, cuál fue la causa, por qué en Cuba se dio una revolución, ¿sí? Todo eso. Vamos a buscar en este momento, todos a buscar en internet qué es la Revolución Cubana. Y de ahí voy a ir haciendo que participen. Igualmente, todo esto es puntaje para ustedes, es calificación. Entonces, levantando la mano, les voy a dar la palabra para que puedan participar. Sí, todos, a ver, tienen 2 minutitos para consultar. Ya veo 2 manitos levantadas. Ya listo, pero sigan. Primero consulten, lean de qué se trata, averigüen para que no solamente lean al pie de las letras, sino que sobre todo se comprenda la razón de la Revolución Cubana. A ver, todos busquen los personajes, quiénes eran esos personajes, busquen las causas de la Revolución Cubana. ¿Por qué será que Cuba se rebeló? ¿Por qué Cuba no siguió sometida de pronto al imperio dominante que sobre todo en este siglo pasado ha sido Estados Unidos? ¿Quién fue el personaje principal? ¿Ya murió ese personaje principal de la Revolución Cubana, el líder máximo? ¿Ya murió o todavía no? ¿Cómo se llamaba ese líder? Y aquí van a aparecer dos personajes importantísimos. Uno netamente cubano, su nombre comienza con F, a ver si lo adivinan.
Y el otro personaje no fue cubano propiamente, no fue cubano, pero en cambio prestó su ayuda, su servicio Profe, por un ideal enorme, muy grande, ¿sí? profe, no es Fulgencio Batista. Ah, ya, pero yo quiero que averigüen, ¿y quién era Fulgencio Batista? ¿Era el dictador o era el liberador de la revolución? ¿Quién era Fulgencio Batista? En general. Ajá, pero bueno, un general puede ser dictador o puede ser liberador. Entonces, a ver, sigan consultando, sigan leyendo, sigan consultando. Esto se llama aprendizaje por descubrimiento. Estamos indagando, estamos buscando, estamos descubriendo qué fue la Revolución Cubana. Así que todos a consultar, todos a buscar, ¿sí? A ver, entonces le doy la palabra a Thais Chasi. A ver, Thais, ¿qué nos dice de la Revolución Cubana? ¿Qué encontró usted? La Revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda. Ya, Provocó la caída del gobierno de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. ahí están unos personajes importantísimos. A ver, repita esa parte de Thais. ¿Provocó la caída de quién? La caída del gobierno de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Del líder guerrillero Fidel Castro. Aquí van apareciendo los personajes principales. Muy bien, Thais, muchas gracias. A ver, le doy la Profe, palabra a José Luis Erazo, luego a Zuleika. Zuleika, profe, La Revolución Cubana comenzó el 1 de enero de 1959, a pero ver, la caída de un ratito, Fulgencio José Luis, un ratito. Vamos ahí con la fecha. ¿Cuándo comenzó? el 1 de enero de 1959. Muy bien. ¿Qué más tiene? ¿Qué otro dato tiene José Luis? Un proceso que comenzó a gestarse antes e incluso previo a la llegada del emblemático Granma a la isla desde México el 2 de diciembre de 1956. Ah, o sea que eso se ideó, se pensó, se planificó incluso 3 años antes, desde que tuvieron ahí interferencia muchos actores, incluso desde la Ciudad de México. Muy bien, gracias José Luis. A ver, le doy la palabra a Zuleika. A ver, Zuleika, ¿qué más averiguó? Los combatientes fueron Estados Unidos y Cuba. En los combatientes, Sí. ya en la Revolución Cubana, combatieron prácticamente Estados Unidos versus Cuba, ¿verdad? Ustedes van a decir, a ver, Zuleika, le pregunto a usted, de su imaginación, de su criterio, ¿por qué Estados Unidos, si Estados Unidos está más al norte, está en Norteamérica, por qué se vino acá al Caribe, a la isla de Cuba, a hacer una guerra, a tratar de poner ahí su ley? ¿Por qué será? Porque quería tener más territorio. Ya, correcto, porque Estados Unidos quería seguir controlando ese territorio. Así es lo profesor, típico de un imperio. A ver, ¿quién pidió la palabra? yo. A ver, La fecha está mal. ¿Quién está hablando? Inició el 26 de julio de 1953 y terminó el 1 de enero de 1959. O sea, la terminación es El 1 de enero de 1959 fue cuando terminó. a ver, vamos a ver. Bueno, es verdad, porque el 1 de enero fue el derrocamiento prácticamente del dictador Fulgencio Batista. Sí, correcto. Muy bien. A ver, repítanos entonces la fecha más bien. El inicio. Inició en 26 de julio de 1953. Junio. Sí, julio. Julio con L, las fiestas julianas. Ya, y terminó el 1 de enero del 59, ¿no? Sí. Entonces terminó con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista.
Muy bien, seguimos. Hasta ahí, ya, correcto. A ver, ¿su nombre? Santiago Pérez. Santiago Pérez. Sí. Ya, muy bien. Valentina Vega, le doy la palabra a Valentina. A ver, Valentina, ¿qué datos no tiene usted? Las causas y consecuencias. Correcto, a ver, díganos, Valentina. Las principales causas de la Revolución cubana puede resumirse en la influencia mundial de la revolución en octubre de 1917. ¿Y cuál revolución fue esa? Octubre de 1917. En el primer parcial la estudiamos. El país más grande del mundo tuvo la revolución, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Rusia, el país más grande del mundo, que tuvo la revolución llamada Revolución Bolchevique. A ver, entonces, Valentina, ¿cuáles serían las causas? Enumérelas, por favor. Ya. 1. La influencia mundial de la revolución de octubre de 1917. Que es lo mismo decir la revolución bolchevique, es la misma. Ya, muy bien. Siguiente. El golpe de Estado de Fulgencio Batista. Aquí les quiero explicar algo, jóvenes. Lo que pasa es que Fulgencio Batista era un dictador y en su administración, en su gobierno, en vez de beneficiar al pueblo cubano con sus políticas, normas, leyes, etcétera, prácticamente la isla estaba repartida a las grandes empresas hoteleras norteamericanas, estadounidenses. Y les digo algo más, habían malos comentarios en Estados Unidos sobre Cuba, tanto así que decían que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Imagínense, con esas palabras le llamaban y la maltrataban a la isla, Cuba. ¿Por qué razón? Porque decían que en Cuba estaban las empresas hoteleras, los resorts de los grandes millonarios estadounidenses que tenían sus hoteles de lujo, sus resorts, sus campos de golf, etcétera, en las playas o cerca de las playas cubanas en esta isla caribeña. Entonces, los empresarios estadounidenses tenían muchísimos intereses, miren, económicos en la isla de Cuba. Y este dictador, Fulgencio Batista, en lugar de defender los intereses de los cubanos, de su pueblo, todo les facilitaba a las empresas estadounidenses para que ellos se lleven la mayor cantidad de riquezas y el pueblo cubano seguía en el subdesarrollo, en la pobreza. Porque, ¿qué sucede, jóvenes, cuando viene una empresa extranjera y si el gobierno de ese país o de ese lugar no le pone las reglas claras para que el pueblo se beneficie de esa empresa también y de su trabajo, más bien termina en una completa explotación de ese pueblo? ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las ganancias se las terminará llevando esa empresa. Si es que el gobernante no le pone leyes bien fuertes, bien firmes, para que quede la ganancia justa para el pueblo, que es el dueño de esas tierras, que es el dueño de ese país. Bien, entonces está el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Ya, ¿qué más, Valentina? La dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista. Exacto, miren. Y por eso, pues obviamente, como este dictador le favorecía a las empresas de Estados Unidos, pues obviamente que lo apoyaba y lo tenía de hermanito y que tú eres mi mejor aliado y que tú eres mi mejor amigo. Claro, pues sí le estaba facilitando que se lleve todas las ganancias del turismo y de las riquezas de Cuba. Obvio que lo tenía ahí de ñañito, como quien dice, a Fulgencio Batista y lo protegía y lo defendía. Porque eso es lo que hacen los imperios, protegen y defienden a los gobernantes que les sirven a sus intereses. Pero cuando un gobernante se para bien firme y le dice, no, yo aquí voy a defender los intereses de mi pueblo, ahí Estados Unidos, ¿qué hace? Entonces muchas veces ahí Estados Unidos se distancia y lo llama dictador y lo llama que sí, que tú eres malo, que tú no eres demócrata, que tú eres un autoritario, que tú no aceptas el libre comercio. Pura bla, 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 cuando ya no le conviene a él como imperio, ¿no? Entonces, muy bien, Estados Unidos apoyaba, ya, siga Valentina. Ya, y ahí siguen las consecuencias. Ya, ¿y cuáles serían esas consecuencias, Valentina? Caída de la dictadura de Batista e inicio del periodo de reformas revolucionarias. Ya, siga. Inicio del régimen comunista cubano.
aquí viene el otro punto. Jóvenes, en la Guerra Fría, a ver, voy a hacerle una pregunta, a ver, para que se gane 10 puntos en participación de clase. William Erazo, la pregunta para William Erazo. William, en la Guerra Fría se enfrentaban dos potencias, ya sabemos. Una potencia era Estados Unidos y la otra potencia era la Unión Soviética. Dígame, ¿qué sistema económico, social, político tenía cada una de estas potencias? ¿Cuál era el sistema que dominaba? ¿Cómo? O sea, el que era más fuerte. No, no quién era más fuerte, sino que cuál era su sistema ideológico, económico, político. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Ni idea. Le doy la palabra, a ver, ¿algún voluntario? Los demás, mientras tanto, ya tienen que estar consultando, averiguando, jóvenes, porque de eso se trata esto. ¿Cómo se llamaba ese sistema que dominaba en Estados Unidos, el sistema económico, social, político, y el sistema que tenía la Unión Soviética? ¿Cómo se llamaba? Valentina recién mencionó ya. Sistema comunista. Comunista y capitalismo, ¿no? Correcto. A ver, ¿quién dijo la respuesta? Vega. Ya, Valentina. Ya, correcto. Eso, justamente, jóvenes, Estados Unidos hasta el día de hoy es el abanderado del capitalismo. ¿Qué quiere decir el capitalismo? El sistema capitalismo viene de capital, miren, es decir, que al dinero, al capital, se lo tiene y se lo defiende y se lo cuida sobre todas las cosas. Es decir, con tal de que tú hagas dinero y te vuelvas millonario, no importa si esclavizas, no importa si dañas la naturaleza, no importa si haces negocios injustos, no importa si solamente tú te haces rico y todos los demás de tu ciudad son completamente pobres, con tal de que tú tengas el capital. A eso se refiere el capitalismo. Y el otro sistema era el comunismo de la Unión Soviética. Muy bien, entonces lea, Valentina, esa última consecuencia donde hablaba del comunismo. Inicio del régimen comunista cubano. Correcto, inicio del régimen comunista cubano. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez, jóvenes, un caso inédito. Acuérdense que Estados Unidos, ¿qué decía? América para los americanos. Como quien dice, Latinoamérica me pertenece. Yo soy el dueño de cada uno de estos territorios y yo voy a manejar aquí las economías. Pero de repente aparece Cuba y Cuba dice, no, pues sí, yo no quiero ser capitalista como tú. Yo quiero ser comunista como la Unión Soviética. ¿Cómo creen que se sintió Estados Unidos ante esto? ¿Qué fue lo que pensó, lo que dijo? Obviamente que no le gustó para nada esa situación de Cuba. Cuando Fidel Castro, el líder de la guerrilla cubana, que logró derrotar al dictador Batista, y él se hizo con el poder, pues él hizo ese cambio de régimen, porque con Batista era todo capitalismo Cuba, pero con Fidel Castro, en cambio, llega el comunismo, que era el sistema económico, social, político de la Unión Soviética. Entonces, pues esto obviamente a Estados Unidos no le gustó para nada, no le gustó para nada. Entonces esto lo vio como una rebelión y Estados Unidos dijo, yo no puedo permitir esto porque si lo permito, otros países de América Latina se me van a rebelar también contra mi sistema capitalista y así yo no voy a poder seguir manejando y controlando sus economías, sino que peor, estos se van a hacer aliados de mi peor enemigo, que es la Unión Soviética. Y yo no quiero tener enemigos aquí en mi continente, aquí en la puerta de mi casa. Entonces, por eso la furia y por eso la revancha y por eso la pica, como quien dice, de Estados Unidos en contra de Cuba, porque se le estaba saliendo de las manos. Miren, aquí lo tenemos a Fidel Castro, es el que está con la mano levantada. Este es el líder, el que inició la famosa revolución cubana y la ganó. Y la ganó a pesar de que Batista, el dictador, tenía apoyo total de Estados Unidos, incluso a nivel militar. Sin embargo, él con sus guerrillas, pues supo vencer. A ver, todos van a consultar quién fue Fidel Castro, una pequeña biografía, y quién fue Ernesto el Che Guevara, que es el otro personaje que lo tenemos aquí al lado. Famosísimo, estoy seguro que más de uno ha escuchado del Che Guevara. A ver, Valentina, mientras tanto, otra consecuencia de la Revolución Cubana. Sí, y la última, la Revolución Cubana ejerció una influencia enorme sobre otros movimientos izquierdistas.
ejerció influencia sobre otros movimientos. Esto se dio así a lo largo de América Latina, por ejemplo, en muchos otros países de Centroamérica. Cuba, sus ideales de revolución, pues se transmitían. Y los pueblos que estaban cansados de ser Fidel Castro fue un pisoteados abogado, por- marxista, estaban cansados de ser pisoteados y de siempre ser dominados por los grandes imperios, como que les llamaba la atención y decían, sí, yo quiero ser libre, yo también quiero tener mi revolución, yo también quiero que sea diferente mi pueblo, mi país, mi nación. A ver, palabra para Axel Pillay. Diga, Axel. Fidel Castro fue abogado, político y revolucionario, marxista cubano. Muy bien, a ver, aquí vamos a anotar los principales datos de Fidel Castro. A ver, cuéntenos, Axel, nuevamente, ¿quién fue Fidel Castro? Fue abogado, Miren, de profesión era abogado, ¿qué más? político y revolucionario, Político y revolucionario, ¿ya? marxista cubano. Marxista cubano. Díganos la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. ¿O todavía estará vivo? ¿Qué dicen? De nacimiento fue el 13 de agosto de 1926. Nació el 13 de agosto y murió El 25 de noviembre de 2016. el 25 de noviembre de 2016. Miren, jóvenes, es decir que recién hace 4 años prácticamente murió Fidel Castro. Realmente un líder que mantuvo la revolución cubana en pie de lucha hasta el día de hoy. A pesar de todas las arremetidas y los castigos económicos que le ha dado Estados Unidos, los bloqueos y todo lo demás, sin embargo, Cuba se ha mantenido a flote hasta el momento. Pero claro, sufriendo muchísimo, claro que sí. Ok, palabra para Abel Ramírez. Abel, díganos, Abel. Yo tengo el de Che Guevara. Che Guevara, nomás se pronuncia. Guevara, ese. A ver, un ratito, Abel, para anotar Axel Pillay, listo. A ver, cuéntenos, Abel. ¿Qué consultó sobre... Dice que fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. A ver, vamos a ir anotando los datos esenciales. Qué importante, jóvenes. Deben ir tomando nota de todo esto que son los datos esenciales, jóvenes, de lo que estamos tratando. A ver, ¿quién fue el Che Guevara? ¿El nombre cómo era en primer lugar? Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, así se llamaba, muy bien. ¿Por qué cree que le decían el Che? ¿A quiénes se les dice normalmente el Che? Míralo, ahí va el Che, les dice. ¿A los que son de qué país? Argentinos. Eso, a los argentinos se los conoce como los Che, así se les dice coloquialmente o de cariño, ¿no? Entonces, por eso se le llama el Che Guevara, porque precisamente era de esta parte. También a los uruguayos se suele utilizar un poco eso. A ver, Abel, entonces, Ernesto Guevara, ¿qué más? Fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Muy bien, nacido en Argentina, pero nacionalizado cubano. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo nació y cuándo murió Abel? Déjeme ver, que no sería por aquí. Nació 14 de junio de 1928. 14 de julio. Junio de 1928. ¿Julio o junio? Junio. Ya, muy bien. ¿Y murió? El 9 de octubre de 1967. 1967, muy bien. Les cuento cómo murió el Che Guevara, jóvenes. El Che Guevara es un hombre súper ilustre y querido en muchos países de América Latina. Muchos lo tildan solamente como guerrillero y a veces se desconoce la parte revolucionaria de él. Pero lo que el Che Guevara, ¿cómo comenzó? ¿Cómo es que se hizo guerrillero? ¿Cómo es que él era médico? Él era un doctor.
¿Cómo es que un doctor deja la bata blanca, deja su estetoscopio donde él trabaja en su clínica, en su hospital? ¿Por qué deja su profesión de médico y se convierte en guerrillero? A ver, vamos a tratar de adivinar, por qué el Che Guevara haría eso. Manuel Orellana, ¿por Defender qué su piensa pueblo, ¿no? usted, por qué cree usted que un médico deja de ser médico y se lanza a ser guerrillero? Es decir, deja el estetoscopio, deja la medicina, las pastillas, deja la cirugía y se lanza a coger los fusiles y las armas para pelear. De su imaginación, ¿qué se le viene a la mente? ¿Por qué el Che Guevara se transformó así? Para Por tener defender, compañeros pues. que actuaban así. ¿Para qué? Por tener compañeros que actuaban así. Ya, o sea, ¿cómo así por tener compañeros? O sea, otros O médicos. sea, compañeros guerrilleros. Ya, bueno, no le entiendo muy bien la idea a Manuel. ¿Sí la puede explicar un poquito más? Tiene que haber un método lógico, profe. ¿Tiene que haber qué? Saúl, repita. Dígame, profe. Lo que dijo, sí, repítalo. Porque tiene que haber un problema lógico. Un problema lógico. Es decir, tiene que haber Sí, una profe. causa que lo llevó a tomar esa decisión. Les voy a contar. A tomar las armas. Correcto, claro. O sea, porque nadie es loco para de la noche a la mañana, teniendo un buen trabajo, teniendo una buena profesión. Ser médico es bien reconocido en cualquier lugar, porque un médico estudia mucho y gana su sueldo como para tener una vida digna. Es muy bien considerado por la sociedad, porque es una persona que salva vidas, es un héroe prácticamente. Pero para que una persona deje de ser médico y tome un ametrallador y se lance a una guerra, a luchar en una guerra, tiene que haber una causa poderosísima. Y la causa es la Profe, siguiente, puede joven. declarar gente, matar gente. Y es que no se trata solo de matar gente en la guerrilla, porque nosotros tenemos una concepción de la guerrilla, pero al estilo colombiano, ¿verdad? Que es una guerrilla que está llena de drogas, que está llena de carteles, que está llena... Eso, la guerrilla ahora, lamentablemente, se ha convertido en algo negativo y malo totalmente. Pero les cuento, jóvenes, que cuando Simón Bolívar libertaba América, sus inicios los hizo así, los hizo como una guerrilla. Él formó su ejército y no es que los militares le dieron el permiso y la bendición de que forme una guerrilla para que luche contra ellos. Eran rebeldes, eran grupos rebeldes que tomaban las armas. Y obviamente en esos enfrentamientos hubieron muertos y todo eso. Pero la guerrilla siempre tuvo un fin, que sobre todo era liberar al pueblo, ¿de quién? Del opresor. En ese caso, Simón Bolívar, liberarlo de los españoles. Y el Che Guevara, en cambio, liberar a los pueblos de América Latina de la opresión del imperio estadounidense. Por ahí va, ya les voy a terminar de explicar. Nos volvemos a conectar inmediatamente para seguir con el tema, ¿sí?